Hola, buenas noches. Noche de martes a miércoles volvemos. Ayer estábamos de regreso a Barcelona y finalmente no hicimos programa. Y realmente en esta semana, que podríamos decir casi de vacaciones, porque estamos en unos momentos donde prácticamente la información se acaba a ciertas horas, con lo cual pues vamos a intentar ser un poco más puntuales de lo habitual, aunque sabemos que son días donde precisamente la gente se va a dormir más tarde de lo habitual. Pero bueno, ya saben que nos gusta a veces hacer las cosas un poco diferentes. Tenemos nada más y nada menos que 10 temas para hablar. Parece mentira, pero escarbando hay temas porque realmente hay mucho tema de fondo que es muy interesante y que creemos que hay que analizar. Vamos a empezar con un tema que genera un poco de movimiento en la prensa, lo poco también que se está moviendo estos días, si tiene o no tiene tutela Yolanda Díaz. Nosotros vamos a explicar lo que creo que ya hemos explicado en muchas ocasiones, pero vamos a intentar ponerlo de una manera más clara. Luego hablaremos del PSOE, que se tiene que basar en los números en estos días, sobre todo los temas laborales. Luego nos iremos a Feijóo, que también parece que están todos en medio vacaciones, que dice, insinúan algunos líderes que aunque no gobernara, podría seguir mandando en el partido. Obviamente, el argumento es que si gana, pero no gobierna, y no gobernaría porque no quiere pactar con Vox, merecería seguir en el puesto. En fin, cosas que no se acaban de entender. Luego nos iremos a Podemos, porque ya saben que ahora ya hay dos Podemos, igual que había dos PSOEs, hay dos Podemos, al Podemos de Montero y Belarra, que solicita la comparecencia de Tezanos. Parece otro ataque infantil de estos de cuernos, vamos a decirlo así, tras la salida de Yolanda Díaz. Hablaremos también de este tema. Luego nos iremos al otro partido de la oposición, Vox, que está de vacaciones. Poco más podemos decir. Ya saben, cuando llegan estos periodos, la gente de Vox acostumbra a irse de vacaciones y desaparecer y no dan ningún titular. Algunos pensamos que precisamente en estas fechas es cuando un partido puede generar comunicación porque los medios precisamente lo que necesitan es información. Quien curiosamente la genera de forma indirecta es Ciudadanos, donde dos nuevos concejales se van del partido, en este caso de Villacís, parece que a Almeida, con lo cual parece cada vez más claro que va a llegar justillo Ciudadanos si llega. Ya hablamos de las elecciones de Madrid, no hablamos otras elecciones. Luego nos iremos a una reflexión sobre estos días que van a leer en muchos medios, que son esos días donde se están acabando de cerrar muchas listas y mucha gente corre deprisa para intentar no perderse las listas. Obviamente en los lugares donde parece que las victorias son cómodas, vamos a decir así, ejemplo, el caso de Madrid, etcétera, pues las prisas, los atropellos son cada vez mayores. Nos iremos luego a ese ERE que ha planteado, para que vean que la economía no debe ir muy bien, en la Ford, entre UGT y la empresa, de 1.144 trabajadores. Luego nos iremos a hablar de esas declaraciones de la UEFA, Ceferín, en ese tema que ya hemos dicho en alguna ocasión, que ya no es solo un tema deportivo, sobre el Barça, que decidirán en 45 días. Finalmente acabaremos saliendo un poquito más fuera a ese ingreso de Finlandia en la OTAN tras el levantamiento del veto de Turquía. Esto ya es más información que análisis, pero bueno, es interesante. Y finalmente acabaremos con esa declaración de Trump donde dice que ninguno de los cargos que le imputan es su responsabilidad. Empezamos, si les parece, con los temas más interesantes, los temas más centrados, obviamente, en nuestro país, que creemos que son los que interesan realmente a todo el mundo. Y empezamos con el tema tras este inicio de Sumar. Esa frase que dijo la señora Yolanda Díaz de que no tenía tutela. Muchos la han interpretado obviamente como una tutela de Pablo Iglesias, que recordemos la colocó a dedo, lo cual no deja de ser cierto, que no ejerce ninguna tutela ya Pablo Iglesias. Algo, por cierto, que en Yolanda Díaz siempre ha sido habitual, es decir, le ha gestionado, una tutela, gracias sobre todo a su indecisión. Es una mujer muy indecisa, ella misma lo reconoce, y en su momento fue su padre, posteriormente fue el señor Beiras, posteriormente como una fase que quizá fue incluso el propio Iglesias allá por el año 2010-2011 cuando desembarcó en Galicia, posteriormente fue Beiras, posteriormente fue nuevamente Pablo Iglesias y ahora, algunos se preguntan, ¿ahora no tiene tutela? ¿Ha madurado Yolanda Díaz? Hombre, por sus declaraciones nivel barrio sésamo, parece que precisamente no es la inteligencia lo que anida en su cerebro, por lo que
se hace evidente que todas estas maniobras no parecen decisiones propias. Obviamente tiene un gabinete en el que destaca el señor Vendrell, que hemos hablado de él en alguna ocasión, que parece que puede ser unas personas en la sombra, pero la clave que algunos vemos en estos movimientos es obviamente la decisión del propio Pedro Sánchez de tutelar los movimientos de Yolanda Díaz con un objetivo claro y directo: eliminar a Podemos. Destruir a Podemos. Esa es la clave que desea ahora mismo el gobierno de Sánchez, porque considera que con una Yolanda Díaz, en un momento, por muy comunista que sea, un poco socialdemócrata, vamos a decirlo así, o eso quieren vender los medios amigos, conseguiría atraer a cierto número de votantes que Podemos, en total destrucción hacia la ultraizquierda, no añadiría a su partido. Y aquí surgen las grandes dudas, como se pueden imaginar. Por un lado tenemos el miedo en el PSOE de que este movimiento acabe deparando que Yolanda Díaz quiera fagocitar al propio Pedro Sánchez, como hizo, políticamente hablando, obviamente. En su momento, la figura incluso paternal, vamos a decirlo así de claro, la figura de Beiras, que la echó de Galicia, como recordarán, tras toda la cobardía de la señora Yolanda Díaz. Y ahora en el PSOE existe ese cierto miedo a que Yolanda Díaz, como ya manifestó en su mitin del pasado domingo, no solo aspira a ser a la primera presidenta del gobierno, obviamente desde un partido comunista jamás lo podrá ser, vamos a ser claros y directos, pero quizás sí desde un ala un poco más de esa ala más de izquierda del Partido Socialista. Y eso genera miedo en el PSOE porque consideran que rompería la tradición del Partido Socialista, aquí algunos se sorprenderá, es una tradición más socialdemócrata en muchos de sus cuadros. Y ese miedo se transforma, como pueden imaginar, en pánico en Podemos, porque se han dado cuenta de que la puñalada, que algunos llevábamos diciendo desde hace meses, y algunos querían no verla, se está produciendo en tiempo real y no saben exactamente cómo reaccionar. Se ven fuera, obviamente, del gobierno, hipotético gobierno si ganaran las elecciones, ven, a diferencia de hace unos meses, y este es un elemento fundamental, que la victoria del Partido Popular no es tan clara como se vislumbraba hace unos meses, y como pueden imaginarse, quieren comer del pastel. Y se dan cuenta de que tienen que hacer un cierto nivel de oposición sin llegar a los exabruptos, vamos a decirlo así, que podrían dar pie a que fueran alejándose cada vez más de la hipotética centralidad de la izquierda, vamos a llamarle de una manera así contundente, con lo cual apuestan por movimientos puntuales. Por ejemplo, este que hablaremos más tarde, esa petición de comparecencia de Tezanos, apuestan por hacer sacar el sonrojo, digamos, aquellas actividades del gobierno donde ellos no se sienten nada cómodos. Y son aquellas actividades directamente, fíjense, no en la línea del Partido Socialista, sino directamente en la línea de Pedro Sánchez. Al final, la gran disputa que estamos asistiendo en los partidos del gobierno no es tanto la querencia, vamos a decirlo así, de una ideología, sino la personalificación de un personaje, nunca mejor dicho, como Pedro Sánchez, que parece que es el que quiere aglutinar, tutelar a Yolanda Díaz y al que parece que quieren disparar desde el equipo de Podemos. Esto crea un cierto ambiente enrarecido, porque al final las fidelidades que hay que empezar a ver no son tanto de partido como de personas. Y esto lo hemos dicho en alguna ocasión. El PSOE se está desvaneciendo como partido y se está acercando a una figura casi mesiánica llamada Pedro Sánchez, que ha logrado algo que hace unos meses parecía difícil, y es conseguir que nadie en el partido tenga dudas de que la única posibilidad de seguir gobernando y por tanto tener miles y miles de cargos colocados es el propio Sánchez. Ya nada se mueve en el PSOE, ya nadie duda de que la esperanza, el último mohicano casi podríamos decir, es Pedro Sánchez. Y a eso hay que unirse en el caso de Yolanda Díaz, a eso
contra eso. Hay que luchar en el caso de Podemos. Vamos a asistir seguramente a unos meses donde la personalización total de la campaña se va a centrar en un sí Pedro, no Pedro. Y eso puede ser muy curioso, porque algunos creemos, y lo vamos a decir, sin tutelas, lo vamos a decir así claramente, algunos creemos que ese sí o no parece de tiempos de antaño. Parece aquello de, en su momento, sí democracia, no democracia, sí dictadura, no dictadura, sí Franco, no Franco, por citar elementos así claros. Parece de regímenes no democráticos, donde el cambio debería ser algo habitual. Pero el PSOE, en ese camino hacia adelante que algunos creemos va a llevar al desmantelamiento del partido, apuesta todo por Pedro Sánchez. Si gana en esa fusión con Yolanda Díaz, pues tendremos Pedro para rato. Seamos claros y sinceros, porque con el destroce que ha habido ahora, si consigue mantenerse, se pueden imaginar que seguiría seguramente más años todavía. Y seguramente el gran problema para ellos es que si pierde, no habrá nada en el Partido Socialista. Llegará al desierto. Y se pueden imaginar que los números en los cuales se está basando ahora todos los movimientos del Partido Socialista, datos de paro, datos de empleo, datos que luego viene la IREF y dice que pueden ser falsos, etcétera, etcétera, no se sostienen en la calle, vamos a decirlo así. Y sobre todo, hay un tema fundamental electoralmente, la aportación de Yolanda Díaz no solo genera miedo en el PSOE por la parte de que puede intentar acelerar en un ataque al propio Pedro Sánchez, sino porque muchos son conscientes que no deja de ser un bluff mediático que no aporta prácticamente ningún tipo de votos. Y eso, al final, es un problema, porque tú te juntas en las elecciones para sumar votos, no por simpatías personales. Y en ese enfrentamiento el PSOE sabe que ahora tiene que tirar de números aprovechando estos días, ha sacado los temas laborales, obviamente verán que estos días de menos información va a sacar lo que sería información profunda, es decir, datos para intentar transmitir que el país va mejor de lo que parece y que se refrendan, fíjense el detalle, los sacan en un momento que son medio de vacaciones donde la gente está más relajada. Y en ese impasse de relajación, estos datos son asumidos en cierta manera como ciertos. Es la comunicación que se dice en tiempos positivos, vamos a denominarla así, donde cuando las cosas están en relajación, en este caso empresas, trabajos, etcétera, etcétera, es bueno insuflar mensajes de corto recorrido, vamos a decirlo así de claro, mensajes que a lo mejor uno no le da tiempo ni a analizar. El mayor dato, número de trabajadores en España en su historia. Pues uno lo lee y dice, pues sí. Que son difícilmente corregibles. Y esto nos lleva a un tema importante. Y es que la oposición, y empezamos a hablar ya de Feijóo, no es capaz de liderar en ningún momento el mensaje. E insistimos, en tiempos como este es el momento de colocar tu mensaje. Pero hay que ser cuidadoso porque en tiempos como este colocar un mensaje negativo no genera ilusión, puede generar incluso rechazo. Pero claro, lo que debería hacer el Partido Popular es precisamente generar ilusión. Y a veces se contrapone eso con la realidad que uno ve cada vez que los escucha. Hemos leído estos días que el señor Feijóo ha anunciado indirectamente, claro, porque estas cosas no se pueden decir directamente, que en caso de no gobernar pero ganar las elecciones, se plantearía mantenerse al frente del partido. Y aquí reflexionamos en voz alta. ¿Cuál es el fin de Feijóo? ¿Ser presidente del PP in pectore durante 100 años o gastar su única bala y ganar las elecciones? Porque si tiene dudas, que las tiene, de que sea el candidato ideal, algunos pensamos, y lo hemos dicho ya en repetidas ocasiones, que mejor se dedique a otra cosa.
Porque si en un año no ha conseguido generar ilusiones, generar la delantera en el mensaje, que es lo más importante en comunicación, es decir, estamos delante de un momento donde lo que la gente quiere es fuerza, lo que la gente quiere es ilusión, lo que la gente quiere es alguien que se ponga al frente de todo. Y con un gobierno que va en desbandada en muchos temas, con continuos problemas con Europa, continuos problemas internos, etcétera, etcétera, el presidente del PP está pendiente si me voy a quedar o no si no gano. Hombre, pues señor Feijóo, insistimos lo de los asesores, Bendodo, sabemos que Semana Santa suponemos está de procesión, pero habría que empezar a modular bien el mensaje y a entender bien que lo que quiere la gente es iniciativas. Lo que quiere la gente es no una oposición a la contra del gobierno, hoy ha vuelto a pasar con el tema de los datos de empleo, etcétera, etcétera, sino con iniciativas. Tienen un ejemplo claro, por ejemplo, en los autónomos o en las pequeñas empresas. Tienen más ejemplos claros en el gasto que se ha anunciado hoy del 2022 de las partidas europeas, que ha sido inferior al del año pasado, apenas un 39% se ha gastado. Hombre, el mensaje en contra sería, qué malos sois. El mensaje a favor sería, nosotros con ese 60% que este gobierno no ha invertido, aprovecharíamos, por ejemplo, para reducir las cuotas de todos los autónomos a cero, porque ellos son los que generan riqueza. Y nos igualaríamos al resto de países europeos. Por decir un ejemplo de tomar iniciativa delante de un colectivo importante. Obviamente, lo normal sería no hacerlo anunciándolo al lado de Lorenzo Amor, el gran traidor y asesino de autónomos, como bien ustedes saben, que ahora, luego de haber pactado con el gobierno todos nuestros asesinatos, se dedica a ir diciendo que esto es una vergüenza. El tío se ha metido el dinero en el bolsillo y luego va haciendo el paripé. Esta gente, curiosamente además, es la que se reúne con el PP. Con lo cual aquí hay un doble problema, no solo de comunicación, hay un problema de entendimiento, hay un problema de desconocimiento total y hay un problema de gente que no sabe pisar la calle. Fíjense que podría tener iniciativas el PP fácilmente explicables que mucha gente entendería, pero que parece no son capaces de ver ni en los días de descanso. Y eso, al final, se transformará en lágrimas y no en sonrisas. Lágrimas también, decíamos, en Podemos, porque se ven fuera de toda la situación, se ven en un momento complicado y empiezan a adoptar esa postura de que, se han dado cuenta de que irse al extremo, donde realmente están, en época preelectoral, pues no les va a traer muchos votos. Ya dijimos que perdieron las redes, perdieron las calles, no movilizan a nadie, seamos sinceros, y saben que han de modular el mensaje. Les es muy difícil porque forman parte del gobierno y entonces disparan aquellas cosas del gobierno que consideran más vinculadas al propio Sánchez, porque la campaña de Podemos, apúntelo, señor Bendodo, apúntelo, por si quiere hacer una contracampaña, obviamente, la campaña de Podemos va a centrarse, verán, en un no a Sánchez. Ese va a ser el argumento fundamental. No van a mentar obviamente al Partido Socialista, como si pensaran que va a ser otra cosa. Van a ir deslizando puñaladas a Yolanda Díaz por su tutela de parte de Sánchez, como pueden imaginar. Y ese va a ser su objetivo primario. Saben que no pueden subirse más al extremo, porque lo comentamos cuando la ley sí es sí, que al extremo generan mucho ruido, pero no generan votos. E insistimos, estamos en tiempo de votar. Y las elecciones de mayo van a ser un buen golpe a Podemos, porque se van a dar cuenta que toda la hipocresía que han mantenido durante estos años por mantener sus cargos no les va a dar mucho rendimiento. Y curiosamente, en la oposición tenemos a Vox, que está de vacaciones, ya lo saben, ahora nos escribirán 4, no, que han hecho 22 actos, no sé qué. Miren, vamos a explicar una cosa rápidamente. Lo importante en política muchas veces es la comunicación. Aunque alguno no lo entienda, es sacar a lo mejor, nos inventamos, 28 portadas en diarios. Hacer movimientos para que estés, sobre todo aquello que es menos conocido, que estés en la cresta de la ola, obviamente con un mensaje claro y nítido.
o con un doble mensaje. Vamos a poner un ejemplo que muchos van a entender rápidamente. ¿Recuerdan la votación de la moción de censura? Todo el mundo contaba con 52 diputados a favor. Y al final hubo 53, con lo cual se generó la duda de que quién era el diputado 53. Y el diputado 53 acaparó cientos de portadas. Y el mensaje, lo decíamos de la claridad, era que el mensaje siguiente era: esto no significa que tenga ninguna afiliación a Vox. Con lo cual, se daba un mensaje claro y contundente, se daba un mensaje también nítido, y todo en un minuto. Y uno no entiende que un partido con 52 diputados, desde aquel momento la moción, que nosotros hemos explicado ya mil historias, si somos de los que creemos, y lo dijimos, que no iba a ser perjudicial para Vox, no hayan aprovechado esa ola que ellos mismos creen que así ha sido, para continuar en ese enfoque. Y la sensación, y decimos con todo el respeto, es que son un poco vagos, vamos a decirlo así, y perdón, pues sabemos que hay gente de Vox que trabaja mucho y se esfuerza mucho, pero la sensación que uno tiene es que es un partido a veces un poco vagos. Coño, que llega Semana Santa, ojo, que yo también me he ido 3 días fuera, pero yo no tengo responsabilidades en ese sentido. Hombre, pues no sé, pues quizá era el momento, ahora que los medios, y es algo que cualquiera que sepa de comunicación, y no solo hablamos de comunicación política, incluso empresarial, sabe que esta semana es una semana donde los medios están, perdón la vulgaridad, abiertos a cualquier información curiosa o lo que sea. Solo hay que ver los diarios estos días. Hemos visto ahora hace poco a la gimnasta, no me acuerdo su nombre, que dice que conseguí demostrar que no solo con tetas y culos se podía llegar a algo, que solamente tiene toda la razón, pero obviamente son noticias que el 24 de marzo seguramente no aparecen en los diarios, pero en Semana Santa saben que todas estas cosas aparecen sin ningún problema. Y ese es el momento donde los partidos deben aprovechar, sobre todo aquellos con menos entusiasmo, para moverse de alguna manera. Y sorprende, esa, no sabemos si es la palabra correcta, vagancia en Vox, que parece que no entienden nada si es que se debe al esfuerzo y al trabajo. Da la sensación que han llegado donde han llegado por el espíritu, y nunca mejor dicho, en Semana Santa, santo. Quienes se mueven, curiosamente, pero no sabemos muy bien hacia dónde, y nos reímos, es 2 deserciones en el Ciudadanos de Villacís que parece se van a ir a Almeida. Lo hemos dicho 1, 2, 3, 4 veces. Ciudadanos no va a llegar a muchos lugares con listas a las elecciones. Suponemos que en Madrid sí, obviamente, porque es una ciudad grande, pero las deserciones, los abandonos van a ser un continuo. Y obviamente el día del finiquito va a ser las elecciones de mayo, donde van a quedar a cero prácticamente en todos lados, y aún alguno pensando que podían resucitar. En fin, también, hablando en Semana Santa, a lo mejor es bueno pensar esas cosas, pero parece que no es lo correcto. En unos días donde obviamente todo el mundo está haciendo listas, todo el mundo está pendiente de listas y todo el mundo está preparando para intentar entrar en listas. Todo el mundo obviamente, como dijo aquel líder socialista, que sabe que la política es su única forma de vida. Hablamos obviamente de Vara cuando dijo esas manifestaciones hace unos días. Y es la realidad. Todos aquellos que no tienen otra actividad, que no saben hacer otras cosas, pues están dedicados a ver si consigo subir un puestecito más en las listas, sobre todo en esas que saben que van a ganar, y conseguir un poquito de mantenerme 4 años más en este estatus de vida política. Es una realidad que no podemos engañar a algunos mientras pues nos toca seguir trabajando, y aprovechamos curiosamente estos días para hacer cosas de ámbitos no políticos, para intentar, digamos, aprovechar el tiempo, el descanso de mucha gente para avanzar en miles de temas. Pero eso es venir del mundo de la empresa privada, y lo otro es venir del mundo de la empresa pública. O partidos públicos, donde lo único importante es trabajarse durante estos meses, estas semanas, a quien sea, para lograr estar lo más arriba posible y conseguirse el mejor puesto de trabajo. No para servir a los ciudadanos, no. Para servirse a ellos mismos de una manera eficaz.
Y fíjense que en estos días pasan cosas de esas que son complicadas. Por ejemplo, tenemos un tema claro. Se ha sabido durante el día de hoy que la Ford en Valencia ha habido un ERE de la UGT por 1.144, bueno, de la Ford, perdón, no de la UGT, negociado con la UGT, 1.144 personas que se acogerán al ERE con prejubilaciones desde los 53 años. Hombre, yo os voy a decir una cosa, yo tengo 53, yo estuviera en la Ford, me prejubilaría, me cago en la leche. Pues haríamos el programa tranquilamente, relajados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero España va bien, recuérdelo, lo dice, y hay que retrasar la jubilación a los 67 años. Son cosas que no se entienden. O alguien nos está mintiendo o algo no acaba de funcionar de forma clara. Y nos salimos a un tema medio fuera, medio dentro, que hemos dicho en muchas ocasiones, estamos ya acabando, estos días van a ser un poquito más reducidos los programas, aunque nos vamos a ir a esos casi 30 y pico minutos habituales, esas declaraciones de Ceferín de la UEFA, recordemos no sé si es secretario general o presidente, la verdad, no es un tema que esté muy puesto, que en 45 días van a decir sobre el Barça y donde ha dicho con claridad que ahí las cosas no caducan. La reflexión, le hemos dicho, esto es un tema más político que otra cosa, pero piensen una cosa. ¿Qué diferencia puede haber a nivel Cataluña? Es para que reflexionen. Sabemos que son días mucha gente de relax, pero deben pensarlo. ¿Qué sería más interesante? Hablando de conflicto político, vamos a decir, metemos al Barça como conflicto político. ¿Qué sería más interesante? Que la Liga, el juzgado, quien fuera de España, sancionara al Barça bajándolo de categoría, o que la UEFA, un organismo internacional, lo hiciera. Hombre, para la tranquilidad, porque esto va a suponer mucho follón, sería más interesante que lo hiciera la UEFA. Pues claro, el mensaje de muchos es que nos odia Madrid, hombre, sería un poco complicado. Hombre, podrían decir es que la UEFA la tienen tomada los de Madrid, pero bueno, eso ya sería poco verosímil. Con lo cual estamos delante de eso de la comunicación divertida, vamos a decirlo así, o asertiva, dirían otros, en el sentido de que más vale que aceleren unos y los otros que vayan reduciendo la velocidad a ver qué deciden los de fuera. Porque en este país, y es algo muy curioso, y quienes han trabajado en el mundo privado lo saben, se valora mucho más una opinión de fuera que a lo mejor una más dotada, más documentada de dentro. Son de esas cosas que tenemos como país muy curiosa, con lo cual en 45 días, parece ser, vamos a saber la decisión del Barça cuando seguramente aquí todavía estaremos en pañales. Algo interesante para analizar. Y acabamos, decíamos, con dos cosas rápidas. Finlandia ha entrado en la OTAN, finalmente hoy, tras quitarse el veto de Turquía, movimientos, digamos, para intentar cerrar un círculo, entre comillas, contra Rusia, digámoslo así de claro. Putin le da igual. ¿Qué coño es Finlandia? Con todos los respetos. Por cierto, la presidenta socialista perdió las elecciones, entre otras cosas por esto, pero en la deuda interna sobre todo. Y finalmente que Trump ha dicho que niega todas las acusaciones que le han hecho en un acto que ha tenido lugar hoy en Nueva York, si no nos equivocamos, a lo mejor a Washington, hay que reconocer que a veces vamos despistados, y lo que significa es la apertura, digamos, de la parte más mediática de esto que va a suceder los próximos días, Trump intentando decir que no, desde la Fiscalía diciendo que sí, y vamos a ver dónde nos llevan estos movimientos. Realmente, a día de hoy, parece que no va a tener mucho recorrido a nivel español, el interés que tenemos va a centrarse mucho más en estos movimientos de Yolanda Díaz, como van a poder ver en las próximas fechas. Nosotros vamos a intentar seguir estos días a un ritmo un poco así cansino. Vamos a hacer un poco en eso, como si fuéramos de Vox. Vamos a vaguear un poco, pero seguramente vamos a estar pendientes para cualquier novedad. Y seguramente mañana,
creemos que el jueves también haremos con tranquilidad programa. Nos emplazamos pues a esas novedades. Patrón, cada transferencia, como siempre decimos, seguimos.